Bienvenidos de nuevo al Aula Virtual. Vamos a ver en este vídeo los títulos 4 y 5 de la Constitución Española. Ambos son títulos muy cortos que desarrollan principalmente la figura del Gobierno de la Nación, que es el órgano constitucional que, como ya hemos comentado, encabeza el Poder Ejecutivo Estatal y que dirige la Administración General del Estado. Antes de comenzar con el estudio del tema, vamos a comentar los distintos tipos de mayorías que hay, pues van a salir de forma muy continuada en estos títulos. La mayoría absoluta exige el voto favorable de más de la mitad, es decir, mínimo la mitad más uno, del total de personas que componen la Cámara. Estén presentes en el momento de la votación o no, pues ya vimos que no siempre es necesaria la presencia de todos los diputados o senadores. Vamos a verlo con un ejemplo. Si el total de diputados del Congreso son 350 y en una votación están presentes, por ejemplo, 200, la mayoría absoluta requeriría de mínimo la mitad más uno de 350, que son 176 votos a favor. Esta es la mayoría más frecuentemente exigida. Por el contrario, la mayoría simple exige solo que haya más votos a favor que en contra, respecto a las personas presentes, no el total. Recordados también que reglamentariamente se establece un número mínimo de asistentes a las sesiones de Congreso y Senado, para que éstas sean válidas, para que no se produzca el hecho de poder aprobar leyes o disposiciones simplemente por inasistencia de los miembros. Así, en nuestro ejemplo, sobre esos 200 diputados asistentes, la mitad más uno serían solo 101 votos a favor, mucho más fácil de conseguir, y que normalmente se reserva para asuntos de menor importancia o para facilitar votaciones cuando no se consigue la mayoría absoluta de primeras. Por último, se establece un tipo especial de mayoría, la mayoría cualificada, que exigen de un porcentaje concreto de votos necesarios, los más frecuentes, 2/3 o 3/5. Esto sí, de la totalidad de los miembros del órgano. En nuestro ejemplo, 2/3 de 350 serían 233 votos favorables, o 210 en el caso de una mayoría de 3/5. Como veis, estas mayorías cualificadas son las más difíciles de conseguir, por lo que se van a reservar para temas especialmente trascendentes y delicados, que exigen un acuerdo casi total. En la Constitución las veremos cuando hablemos de la reforma constitucional, en el título 10. Y una vez aclarado esto, ahora sí, comenzamos con el título 4, del Gobierno y la Administración. Su primer artículo, el 97, recoge las funciones del Gobierno. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y además, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Es importante que recordemos estas funciones, así como que el Gobierno de la Nación es el titular del Poder Ejecutivo y que goza de la capacidad de elaborar reglamentos, que son normas con rango inferior a las leyes. Recordaros la excepción de los decretos legislativos y decretos leyes que ya comentamos en el título 3, que aunque son aprobados por el Gobierno, tienen rango de ley, y que no debíamos confundir esto con la facultad de aprobar leyes, que con carácter general corresponde a las Cortes Generales. Continuamos viendo en el siguiente artículo, el 98, la composición del Gobierno. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso y de los ministros. Fijaros que la figura del vicepresidente es opcional, no así la del presidente y los ministros, que sí o sí deberán componer el Gobierno. Tampoco se especifica aquí el número de los ministros ni ministerios, lo cual queda a criterio del presidente. Y continúa el apartado 2 diciendo que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo. Estas funciones específicas del presidente del Gobierno también han sido muy preguntadas. Y respecto a sus incompatibilidades, nos dice el apartado 3 que los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Estas funciones representativas del mandato parlamentario significa que sí pueden ser diputados o senadores,
También pueden asumir cualquier otra función pública que se derive directamente de su cargo, como presidir o pertenecer a diferentes órganos colegiados, etc. Lo que no podrán hacer es desempeñar actividad profesional o mercantil alguna, o ocupar puestos propios de la función pública que no sean los que acabamos de comentar. A continuación, el artículo 99, el más importante de este título, recoge el procedimiento a seguir para la elección del presidente del Gobierno. Vamos a verlo primero en el artículo y luego lo apoyaremos con un esquema para el estudio. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, esto es, en todos los supuestos de cese del presidente del Gobierno, celebración de elecciones, dimisión, fallecimiento o cuestión de confianza, la cual veremos más adelante. El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Fijaros en que es el Rey el que propone al candidato, evidentemente con las propuestas que le hagan los grupos políticos que tengan representación en el Congreso, que son los que posteriormente votarán la investidura. Fijaros también que el refrendo necesario de las acciones del Rey es asumido en este caso, como ya también comentamos en el título 2, por el presidente del Congreso. Y continúa el procedimiento en el apartado 2. El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Esta solicitud de la confianza quiere decir que se procederá a la votación para la investidura. Recibe este nombre porque es similar al procedimiento de la cuestión de confianza, que se recoge en el próximo título, el 5. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. Fijaros que el Rey propone al candidato y también nombra al presidente. Es importante recordarlo. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después. Y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Es decir, que en una primera votación será necesaria mayoría absoluta. Recordemos que voten a favor más de la mitad del total de los diputados del Congreso. Como esta mayoría, según cuál haya sido el resultado de las elecciones, puede ser muy difícil de obtener, se dispone la posibilidad de que pasadas 48 horas de la primera votación, baste con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Este plazo de 48 horas sirve como periodo de reflexión para que los diferentes partidos intenten llegar a un acuerdo antes de la segunda votación. De no conseguirse tampoco la mayoría simple, continúa el artículo diciendo en el apartado 4 que si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas. Y en el apartado 5, si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso. Es decir, que se seguirán tramitando propuestas hasta un plazo máximo de 2 meses, pasado el cual, el Rey, nuevamente con el refrendo del presidente del Congreso, disolverá nuevamente las cámaras y convocará nuevas elecciones. Esto ya ocurrió en las elecciones generales de abril de 2019, en las que transcurridos 2 meses no se llegó a ningún acuerdo y volvieron a convocarse elecciones en diciembre de ese mismo año. Como veis, el procedimiento, aunque es sencillo, puede resultar complejo de estudiar, por lo que os dejamos el siguiente esquema en el que recordamos lo más importante, que es el Rey el que propone el candidato a presidente, eso sí, tras haber consultado con los grupos políticos y con el refrendo del presidente del Congreso. Que una vez propuesto, el candidato expone su programa y solicita la confianza del Congreso. En una primera votación, se entenderá otorgada si se obtiene la mayoría absoluta. En caso contrario, tras un periodo de 48 horas, se procede a una nueva votación, que será favorable ya solo con la mayoría simple del Congreso. En ambos casos, una vez obtenida la confianza,
el rey nombrará al presidente del gobierno. Sin embargo, si en la segunda votación tampoco se obtuviese la mayoría simple, se llevarán a cabo nuevas propuestas con un plazo máximo de 2 meses. Si no se ha llegado a un acuerdo en este tiempo, el rey, nuevamente con el refrendo del presidente del Congreso, disolverá ambas cámaras, es decir, Congreso y Senado, y convocará nuevas elecciones. Y continuamos en el artículo 100, que nos dice que los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Es decir, que el rey, además de al presidente, nombrará al resto de los miembros del gobierno. Eso sí, el rey no elige a nadie, sino que solo nombra a quien propone el presidente, que, como se entiende de este artículo, será el que determine quiénes y cuántos serán los miembros de su gobierno. El siguiente artículo, el 101, recoge las causas de cese del gobierno. Muy importante recordarlas. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Los casos de la pérdida de la confianza parlamentaria son la moción de censura y la cuestión de confianza, que explicaremos en el siguiente título. Fijaros que si el presidente deja de serlo por cualquier motivo, el gobierno entero cesa, lo cual es muy lógico, teniendo en cuenta que acabamos de ver que es el presidente quien elige a sus miembros. Y nos aclara el apartado 2 que una vez cesado el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Si el gobierno cesante no quedara en funciones, se produciría un vacío de poder. Por ello, cuando el Ejecutivo cesa, sus miembros se mantienen en sus cargos hasta que tomen posesión los nuevos miembros del gobierno. Y el siguiente artículo, el 102, recoge la única prerrogativa de la que van a disfrutar el presidente y los miembros del gobierno: el aforamiento. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Fijaros que los miembros del gobierno no gozan de las prerrogativas de inmunidad o inviolabilidad como sí ocurre con diputados y senadores, tal como vimos en el artículo 71. Lo que ocurre es que en la práctica suele ser común que los miembros del gobierno tengan además la condición de diputados del Congreso. Por lo tanto, gozan de las prerrogativas de inmunidad e inviolabilidad, pero por su condición de diputados, no por su condición de miembros del gobierno. De forma que un presidente o un ministro que no tuviera esta condición de diputado o senador gozaría solo de aforamiento ante el Tribunal Supremo, pero no estaría protegido por las prerrogativas de inmunidad e inviolabilidad. El apartado 2, sin embargo, recoge una especial protección de los miembros del gobierno frente a la acusación de delitos de traición o contra la seguridad del Estado, cuando sea en el ejercicio de sus funciones. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Y por último, en el apartado 3, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Esto es lógico, ya que los indultos en última instancia los decide el Consejo de Ministros, con lo que esto podría suponer indultarse a sí mismos. Y pasamos a ver el estudio del apartado relativo a la Administración. Podemos observar que los artículos 97 a 102 de este título se están refiriendo al Gobierno, mientras que los artículos del 103 al 107 se refieren a la Administración. Así, vemos en el artículo 103 que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Estos principios son importantes de recordar, pues son frecuentes preguntas del estilo: indique cuáles de estos son principios de la Administración del Estado. Es especialmente interesante no confundir la descentralización, que hace referencia a la transferencia de funciones entre distintos órganos de la Administración, como la Administración local, autonómica y estatal, con la desconcentración, que es la transferencia de funciones
entre órganos de la misma administración. Continuamos en el apartado 3, también muy importante. La ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos, el cual estudiaremos en su respectivo tema, y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Estos principios aparecen recogidos hasta la saciedad en la normativa de personal funcionario, los cuales se completan con lo que vimos en el artículo 23, en el que aparecía el principio de igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos. Así pues, son un total de 3 los principios constitucionales de acceso a la función pública: igualdad, mérito y capacidad. A continuación, vemos el artículo 104, el cual está dedicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Como ya avanzábamos en el estudio del título preliminar, es muy habitual preguntar cuál es la misión de las Fuerzas Armadas o cuál es la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, es muy importante no confundir una y otra. Recordad que vimos en el artículo 8 que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, mientras que la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hace referencia a los distintos cuerpos de policía, es, como acabamos de ver, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. A continuación, el artículo 105 establece una serie de materias que obligatoriamente deberán regularse mediante ley. Es decir, establece lo que denominamos reserva de ley respecto de las siguientes materias. La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, y el procedimiento de los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. A continuación, establece el artículo 106 que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Veremos más adelante que las leyes y normas con rango de ley son controladas, en cuanto a su constitucionalidad, única y exclusivamente por el Tribunal Constitucional. Por el contrario, los reglamentos, que como estamos viendo en este título, manan del Gobierno y de la Administración, son controlados, en cuanto a su legalidad, por los tribunales ordinarios de justicia, concretamente por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo. Y continúa el apartado 2 con otro aspecto preguntado en alguna ocasión. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esto protege a las personas del funcionamiento, ya sea normal o anormal, de los servicios públicos, de forma que si nos ocasionan un daño, tendremos derecho a indemnización. Fijaros especialmente que la única salvedad a esto serían los casos de fuerza mayor. Y finaliza este título con el artículo 107, que recoge la figura del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Sin entrar en grandes explicaciones, comentar que el Consejo de Estado es un órgano del Estado de carácter consultivo, el supremo órgano consultivo, como acabamos de ver, el cual emite dictámenes a petición del presidente del Gobierno o de los ministros, así como de los presidentes de las comunidades autónomas, sobre las materias que se le consulten, velando por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y pasamos a ver el título 5, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Aunque recibe este nombre, vamos a ver que en realidad las intervenciones más importantes van a ser del Congreso de los Diputados, en cuanto a la cuestión de confianza y la moción de censura. Así, comienza el artículo 108 diciendo
que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Tal como acabamos de comentar, fijaros que el Gobierno solo responde ante el Congreso, no ante el Senado. En el siguiente artículo, el 109, vemos que las cámaras y sus comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno. Y en el 110, que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Y en el apartado 2, que los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas. Hay que tener en cuenta que los miembros del Gobierno normalmente tienen la condición de diputados del Congreso o de senadores, por lo que ya forman parte de las cámaras. Pero en el caso de que bien el presidente, bien alguno del resto de los miembros del Gobierno no tuviera dicha condición de diputado o senador, en virtud de lo previsto en este artículo, tendrían derecho a asistir a dichas sesiones de las cámaras y de sus comisiones. Más interesante es lo recogido en los siguientes artículos, que contienen las funciones de control al Gobierno que pueden ejercer las cámaras. En el artículo 111 vemos las preguntas e interpelaciones. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Y además, toda interpelación podrá dar lugar a una moción. A través de una moción, la Cámara manifestará, tras una votación, su conformidad o disconformidad con la postura del Gobierno sobre el tema objeto de la interpelación. Si la votación es desfavorable, el Gobierno no tiene que dimitir, por lo que no debemos confundir, por tanto, esta moción con la moción de censura que estudiaremos más adelante. Fijaros que ambas, preguntas e interpelaciones, pueden ser presentadas tanto por el Congreso como por el Senado, siendo esta la única forma de control del Gobierno por parte del Senado. Aunque no aparece aquí recogido, vamos a comentar brevemente la diferencia entre preguntas e interpelaciones. Por una parte, las preguntas son preguntas concretas sobre hechos y materias concretas, y van dirigidas a un miembro del Gobierno, que será quien las conteste, no dando lugar a debate. Por el contrario, las interpelaciones versan sobre temas políticos o de interés general y pueden dar lugar a debate, abriéndose turno de palabra para que participen más personas aparte de quien pregunta y quien responde. Además, pueden dar lugar a una moción en la que las cámaras expresen su voluntad. A continuación, vamos a ver recogido uno de los dos aspectos más preguntados de este título, la moción de censura y la cuestión de confianza. En ambas formas de control solo intervendrá el Congreso de los Diputados, no el Senado ni las Cortes en su conjunto, aspecto que tenéis que recordar. Así pues, vemos en el artículo 112 sobre la cuestión de confianza que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Su razón de ser radica en la necesidad que puede sentir el Gobierno, en determinadas circunstancias, de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de diputados. La decisión, en última instancia, de plantear la cuestión de confianza corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, el cual únicamente debe previamente tratar el asunto en Consejo de Ministros, pero siendo suya la potestad de tomar la decisión final sobre el planteamiento de la cuestión. Una vez planteada, se celebra un debate, similar al debate de investidura, en el que el presidente planteará al Congreso su programa político y pedirá a la Cámara que le ratifique su confianza. La confianza, en este caso, se entenderá otorgada si vota a favor la mayoría simple de los diputados. Sin embargo, de no ratificarse en ella, veremos más adelante, en el artículo 114, que el Gobierno deberá presentar su dimisión al Rey. El siguiente artículo, el 113, recoge por su parte la moción de censura, que funciona justo al revés, pues la iniciativa parte del Congreso. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura.
La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Es decir, que en el fondo lo que se pretende es cambiar al presidente del Gobierno y con él a todo el Gobierno. Por eso, si os fijáis, la propuesta debe ser bastante multitudinaria, de al menos un 10% de los diputados, y proponer un candidato a presidente, y finalmente aprobarse por mayoría absoluta. Evidentemente, estas mayorías y la cantidad del 10% de los diputados son muy importantes de recordar de cara a posibles preguntas. Y continúa el apartado 3 diciendo que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días podrán presentarse mociones alternativas. Este plazo de 5 días se conoce como plazo de enfriamiento y tiene como finalidad, por una parte, que en los 2 primeros días de esos 5 puedan presentarse mociones alternativas, es decir, que puedan proponerse otros candidatos a presidente del Gobierno. Y por otra parte, dejar tiempo para poder debatir sobre la conveniencia o no de que prospere la moción. Por último, como única limitación a la presentación de mociones de censura, nos dice el apartado 4 que si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, los que hubieran propuesto la moción de censura, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Y a continuación, el artículo 114 va a completar, para lo que acabamos de ver respecto a la cuestión de confianza y la moción de censura, sus consecuencias. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno. Y en el apartado 2, si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Es decir, que en ambos casos, bien por no obtener la confianza del Congreso o bien porque prospere una moción de censura, el Gobierno deberá presentar su dimisión al Rey. Tenéis que tener en cuenta que en ambos casos es el Gobierno en bloque el que deberá presentar la dimisión, no solo el presidente. Esto es especialmente importante de cara a posibles preguntas de examen, en las que nos puedan preguntar sobre quién presentará la dimisión y nos sintamos tentados a señalar al presidente, cuando, insisto, tenéis que recordar que es el Gobierno entero. Fijaros además que en ambos casos no se procede a llevar a cabo nuevas elecciones, ni se disuelven las Cortes, sino que se elige a un nuevo presidente, bien según el procedimiento que ya vimos, en el caso de la cuestión de confianza, o directamente se nombra al candidato propuesto como presidente en el caso de la moción de censura. Como son muy habituales las preguntas sobre estas dos formas de control del Gobierno, os dejamos un pequeño esquema que resume lo más importante de cada una para que las estudiéis comparativamente. Y a continuación, el artículo 115 contempla la posibilidad de disolución anticipada de las cámaras por parte del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. Este artículo otorga al presidente del Gobierno la posibilidad de proponer al Rey la disolución de alguna de las dos cámaras por separado, o la disolución de ambas cámaras de manera conjunta, es decir, la disolución de las Cortes Generales. Tened en cuenta que el presidente solo propone, siendo el Rey el que únicamente puede decretar la disolución anticipada de las Cortes. Esto es muy importante tenerlo claro de cara a posibles preguntas. A continuación, se establecen una serie de limitaciones a esta propuesta. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Este apartado, os recuerdo, hace referencia a la disolución de las Cortes si en el plazo de 2 meses ningún candidato hubiera logrado la mayoría para ser investido presidente.
No obstante, lo importante a recordar de cara al examen es que la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, no haya transcurrido un año desde la anterior disolución anticipada, salvo lo que hemos comentado, y por último, la cual vamos a ver en el siguiente artículo, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio. Y para finalizar con este título 5, el artículo 116 va a recoger un aspecto muy importante y muy preguntado, el cual ya comentamos en el título primero, cuando vimos la suspensión de derechos del artículo 55. Los estados de alarma, excepción y sitio. La declaración de alguno de estos tres estados obedece a situaciones extraordinarias, en las que se hace imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado, por lo que se van a tener que limitar o suspender algunos derechos de los ciudadanos. Así nos dice el artículo que una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio. El estado de alarma es el menos restrictivo, pues os recuerdo vimos que solo limita los derechos, no los suspende, y se declara en situaciones de catástrofes naturales, paralización de servicios públicos esenciales o epidemias, como hemos vivido recientemente con la pandemia por COVID-19. Sin embargo, durante los estados de excepción y sitio sí pueden suspenderse derechos y se declaran en caso de que existan graves alteraciones del orden público o actos de fuerza contra el Estado, por lo que vamos a ver que su declaración será mucho más restrictiva. Así vemos en el apartado 2 que el estado de alarma será declarado por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Lo fundamental de este párrafo relativo al estado de alarma es recordar que lo declara el Gobierno y cuál será el plazo máximo de duración, 15 días, prorrogables con autorización del Congreso. A continuación, vemos que el estado de excepción será declarado por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual. Por lo tanto, el estado de excepción lo declara el Gobierno mediante decreto, igual que el estado de alarma, pero en este caso previa autorización del Congreso de los Diputados. La duración máxima del estado de excepción será de 30 días, prorrogables igualmente con autorización del Congreso de los Diputados. Y por último, el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Finalmente veis que el estado de sitio ya no puede ser declarado por el Gobierno, limitándose ahora sus facultades a formular la propuesta de declaración al Congreso y correspondiendo a esta Cámara, en exclusiva, su declaración mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Señalaros que en todo lo relativo a los estados de alarma, excepción y sitio, acabamos de ver que únicamente van a intervenir el Gobierno y el Congreso, nunca el Senado. Finalmente, como ya comentamos en el artículo anterior, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Y además de eso, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Como estas diferencias entre los estados de alarma, excepción y sitio son muy frecuentemente preguntados, os dejamos un pequeño esquema resumen. Y con esto finalizamos este vídeo sobre los títulos 4 y 5 de la Constitución Española. Como siempre, reseñamos los aspectos más importantes vistos, que han sido el procedimiento para la elección del presidente del Gobierno, la cuestión de confianza y la moción de censura, los motivos y limitaciones de la disolución anticipada de las cámaras,
Y por último, los estados de alarma, excepción y sitio. Nos vemos en el próximo vídeo.